¿Qué es eso que la mayoría de nosotros ignora sobre nosotros mismos y que determina el presente? ¿Por qué nos cuesta tanto dejar ir esas versiones de nosotros mismos que ya cumplieron su papel? Hoy hablamos de máscaras, de esos arquetipos y personajes que interpretamos en el día a día y ni siquiera nos damos cuenta. Vamos a entrar en este mapa de la conciencia, o más bien del inconsciente, y no se me ocurre nadie mejor en el globo terráqueo que Galo Salvador. Galo, es para mí un auténtico placer, honor, privilegio compartir este rato contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Juanjo, qué gusto, muchas gracias por tu invitación. Un placer y un honor estar contigo el día de hoy. Muchas gracias. Para quien no le conozca, voy a hacer una descripción de su experiencia porque es digna de mencionar. Galo es médico cirujano especializado en psiquiatría y psicoterapia por la Universidad Central de Ecuador. Máster en psicofarmacología y psicoterapia transpersonal. Certificado en medicina, mente y cuerpo. Medicina tradicional china. Diplomado en psicodélicos y salud. Terapia dialéctico-conductual. Profesor del máster de terapia transpersonal del Instituto Marley Quener, del cual ahora mismo formo parte como alumno, y diplomado de psicodélicos y salud. Es exprofesor del posgrado de farmacología clínica, exdirector científico de laboratorios Novartis, Merck, Pfizer, Wet, no sé si lo he dicho bien, y GSK. Autor del libro El verdadero milagro, miembro fundador de la Asociación Colombiana de Terapias y Estudios Psicodélicos, miembro fundador de la Sociedad Colombiana de Farmacología Clínica, miembro vitalicio de la Asociación Postgraduada de la Universidad de Harvard, con más de 30 años de experiencia terapéutica y como instructor de meditación, relajación y terapias psicodélicas. Ahí es nada, Galo. Menudo personaje me he creado, ¿ah? Ahí es nada, Galo. Bueno, pues de nuevo un placer compartir contigo. Hoy me gustaría abrir boca, por si alguien nunca lo ha escuchado, me encantaría que nos compartieses qué es, Galo, un arquetipo. Bueno, gracias. A ver, los arquetipos y el concepto de arquetipos realmente vienen desde el inicio del pensamiento humano. Y creo que de alguna manera Platón, entre el 330 y el 240 antes de Cristo, definió este concepto del mundo de las ideas. Y él decía que el mundo de las ideas es una especie como de repositorio universal donde se encuentra toda la información de la humanidad en conceptos básicos. Entonces, por ejemplo, en el mundo de las ideas está la idea del caballo. Y si está la idea del caballo, todos los seres humanos nacemos, decía Platón, con el concepto del caballo. Y podemos identificar al caballo, dibujar un caballo, ver un caballo cuando lo vemos. Los objetos existen cuando les ponemos nombre. Entonces, desde ese concepto viene ya una idea de lo que años más tarde Jung llamará el inconsciente colectivo, que él también lo llamaba como un repositorio de pensamientos y emociones universales. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque ya desde el principio se identifican en antigüedad estos marcos teóricos, estos patrones universales innatos que forman parte del mundo de las ideas o del inconsciente colectivo, que son estructuras realmente con las que ya nacemos y que son conceptos que marcan una tendencia emocional. Por ejemplo, la madre, por ejemplo, el héroe, el villano, el enemigo, son arquetipos. El arquetipo no es realmente una forma definida, un personaje específico, es solamente un marco que puede tener una gama enorme de descripciones dependiendo además de las culturas, pero que en términos generales esos moldes marcan y organizan la experiencia humana. Entonces la madre, por supuesto, pues representa cuidado y protección, pero también la madre puede significar la obsesión, el hipercuidado, la devoradora, la sombra de la madre es la devoradora.
Entonces, esos son los arquetipos. Los arquetipos son, digamos, puntos de partida, referencias en macro que han sido creadas en el inconsciente colectivo, en el mundo de las ideas. Apasionante. Y Galo, antes de entrar en cómo identificar un arquetipo, ¿qué diferencia hay entre arquetipo y personaje? Jung, en su obra Transformaciones y Sensaciones de la libido, símbolos, perdón, el libro Transformaciones y símbolos de la libido de 1912, que esta es su obra maestra y es, por cierto, la piedra angular del divorcio de él con Freud. Mencionaba que los arquetipos per se, con este marco que te he dicho que son conceptos macro, hacen que el individuo tenga unos puntos de referencia para que cree complejos y de los complejos surjan los personajes. Entonces es imposible hablar de personaje y arquetipo sin hablar de complejo. El complejo es esta reacción emocional, el pensamiento del individuo. Entonces hay un marco teórico que es el arquetipo, por ejemplo, el arquetipo madre. La emoción y el pensamiento del individuo vendrá de su experiencia con el arquetipo madre. Entonces ha tenido, por ejemplo, problemas en la infancia, no hubo una buena comunicación con la madre, hay una necesidad absoluta de la validación de la madre, ya se crea un complejo ahí. Y de ese complejo, este individuo crea un personaje. Este personaje es el que busca validación permanentemente, que en Estados Unidos les llaman el mama's boy, el chiquito de mamá. Ujú. Entonces siempre está buscando en sus parejas, en sus jefes, en sus amigos, validación, aprobación, porque no recibió eso de su madre. Entonces ahí puedes ver los tres niveles de confusión del psiquismo. El arquetipo de la madre, el complejo que se creó por ausencia de la madre, del afecto de la madre, y el personaje que él creó para compensar ese complejo, que sería el hijo de mamá, el validador, el que busca la validación permanente. Entonces, en ese contexto de ideas, podemos decir que el arquetipo es del macro, la tendencia universal para crear ideas. El complejo es cómo la mente, a través del pensamiento y la emoción, viven el arquetipo, y el personaje es la máscara que el individuo crea para sublimar este complejo. Es algo social. Entonces son las tres dimensiones: lo universal, lo mental y lo social. Lo que está afuera por completo, lo que está en mi mente y cómo yo me manifiesto hacia afuera. El personaje es cómo yo me manifiesto hacia afuera. Entiendo entonces, Galo, que una cosa es el arquetipo, por ejemplo, el arquetipo universal de la madre, y en relación a ese arquetipo universal que todos, porque todos tenemos una madre, serían muy diferentes los personajes que se construyen en base a ese arquetipo, dependiendo, por ejemplo, de un sistema patriarcal o uno matriarcal, por ejemplo, ¿no? O sea, habría infinidad de personajes en relación a un mismo arquetipo, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna, sin duda alguna. Un arquetipo, como te dije, solamente es un marco de referencia. Y en el ejemplo que te acabo de dar, por ejemplo, aquí te he dicho que de pronto la imagen que tuvo este niño cuando fue niño fue negativa de la madre, pero pudo haber sido muy positiva. Entonces, en ese contexto, de pronto, el individuo no lo va a sublimar creando un personaje que necesita validación, sino de pronto se convierte en un reflejo de la buena madre que tuvo y es el que cuida, el cuidador. Es un personaje totalmente diferente, el cuidador, al que necesita validación. Mm, Ahora, es interesante porque no necesariamente que la madre haya tenido un buen o mal vínculo con el hijo crea cierto personaje o no. Todo depende del complejo, de cómo lo vivió el individuo y cómo lo interpreta el individuo. Porque estos ejemplos que te he dado de personajes, tanto el que necesita validación como el que busca cuidar a los demás, pueden venir de ambos polos, ya sea de la madre cuidadora, proveedora, o de la madre devotadora.
Y el individuo manifiesta ese personaje en imitación a la madre o en rebeldía a la madre, haciendo lo mismo que la madre hacía o haciendo todo lo contrario que hacía la mamá, o buscando a la mamá que no tuvo, o recordando a la mamá que tuvo. Ejemplo absurdo, porque así funciona el inconsciente. Mi mamá me pegaba y cada vez que yo maltrato a mis hijos, siento que mi mamá está al lado mío diciéndome, bien, hijo, bien. Mm, ¿Mm? es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, es muy fuerte. Y aquí viene un concepto muy interesante que dijo Jung en este libro, Transformaciones y Símbolos del Líbido, y es, uno no tiene un complejo, el complejo te tiene a ti. Total, total. Y Galo, iba a hacerte una pregunta, pero ya la has respondido, ¿no? La pregunta era, ¿qué parte de de esa construcción del personaje es responsabilidad nuestra o es solo una influencia externa? Pero bueno, ya la has respondido. Y Galo, ¿cómo podemos interpretar, no, cómo podemos darnos cuenta de que estamos siendo literalmente poseídos por un personaje? La única manera de saberlo es haciendo un ejercicio de identificación de los personajes que tenemos o por supuesto en terapia, ¿no? Y ahí está lo fundamental de poder trabajar siempre con un terapeuta de la mano, porque uno verse es muy difícil, tiene que saber cómo verse, porque uno siempre ve lo bueno o tiene el sesgo de ver lo que quiere ver. Pero si uno aprende a verse, uno aprende a identificar los personajes, uno puede hacer esta gran pregunta de quién soy yo. Entonces hay un juego muy interesante que viene de este concepto junguiano y es el juego del rey Arturo y la mesa redonda. La leyenda del rey Arturo dice pues que Arturo, rey de Inglaterra, creó una corte de consejeros que él llamó los caballeros de la mesa redonda. Y cada uno de los caballeros tenía una función y tenía una habilidad. Sir Lancelot Link, de brillante armadura, era el encargado de ir a rescatar damiselas y matar dragones. Merlín estaba conectado con la naturaleza, con el mundo interior, con la magia, con la alquimia, con la transformación. Yo qué sé, Ricardo Corazón de León, que quería, me estoy inventando esto, ¿no? Ricardo Corazón de León, que quería ir a hacer el bien y donar todo el dinero del reino para los pobres y necesitados. Qué sé yo, el Caballero Negro, que quería invadir las otras tierras. Entonces, cada uno de ellos era un personaje realmente. Todo esto es simbolismo, ¿no? Cada uno de ellos era un personaje y decía sus cosas y quería interactuar. Entonces, si dejamos todo en manos del Caballero Negro, Inglaterra hubiese sido una especie como de Tercer Reich, invadiendo por todas partes, colonizando y haciendo la guerra por todos lados. Si es que de pronto el que quería mandar y el que mandaba era solamente Merlín, entonces de pronto Inglaterra hubiese sido una especie como de la India, un pináculo espiritual y de mundo interior. Pero quien tomaba las decisiones al final debe y debería ser el rey Arturo, que es el verdadero yo, el verdadero yo. Entonces, para poder identificar a los personajes, uno tiene que empezar tratando de preguntarse quién soy yo realmente. Y ahí es cuando tú puedes identificar y ver cómo tú actúas en diferentes foros, porque aquí somos unos, pero si viene un hijo chiquito nuestro, pues vamos a ser otros. Si viene nuestra pareja, vamos a ser otros. En clase somos diferentes. Con alguien que nos debe dinero somos diferentes, y así. Y el cómo somos en cada aspecto de la vida es un personaje. Entonces aquí lo importante es poder identificar todos los personajes que podemos tener. Tú, por ejemplo, ahora estás en el personaje del entrevistador. Yo estoy en el personaje del conocedor, ¿ya? Pero ahora salimos de esto y después yo me convierto en el personaje del fiestero porque tengo un almuerzo con unos amigos. Y yo no quiero llevar al conocedor a la fiesta porque aburro a todo el mundo. Yo tengo que ponerme el sombrero del fiestero. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces vamos creando diferentes personajes. El arte es poder identificar a los personajes, poder verlos, decir, ah, mira, yo en estas circunstancias me convierto en la víctima. Mm. Y si quiero ir más profundamente, la víctima, ¿por qué? Ah, la víctima porque tengo esta historia pasada y me viene de este arquetipo.
y yo lo estoy sublimando haciéndome la víctima. Entonces, cuando tú identificas a ese personaje, tú puedes mandar a la víctima a decir, no, no más, usted se queda sentada, usted solamente es un caballero de la mesa redonda, yo soy el rey Arturo y yo tomo las decisiones. Es un poquito así el juego de cómo conocer y dominar a los personajes sin dejar que los personajes nos dominen a nosotros, porque la gran mayoría de la gente vive sin conciencia absoluta de esto y resulta que al final del día los que toman las decisiones son los personajes y uno actúa a través del personaje. Galo, sin duda se siente que tienes, bueno, muchísima experiencia, ¿no? Y mucho cultivo a nivel interior, ¿no? Y se siente que tienes capacidad de identificar esos personajes. Siguiendo al hilo de la identificación, ¿qué dirías que es no identificar el personaje, sino qué dirías que es la identificación con el personaje? La identificación con el personaje es lo que te he dicho, es ser absorbido por completo del personaje. Y uno ya no es lo que realmente es, el self, como decía Jung, el sí mismo, sino te conviertes permanentemente en este individuo. Y un ejemplo muy bueno, porque pues yo creo que le pasa a la gran mayoría del mundo que trabaja en los mundos corporativos o públicos, es el gerente o el director. Entonces, este individuo que se ha preparado, que tiene una buena hoja de vida, que ha recorrido un camino, que ha aprendido cosas y que tiene el arquetipo del rey en el macro, vive en su mundo de pensamientos y emociones, crea un complejo, por ejemplo, el complejo de orden. Entonces, yo tengo que ser ordenado, porque para mí el gerente tiene que ser una persona ordenada, una persona que haga que las cosas pasen. Ese es el concepto de un gerente, en el que hace que las cosas pasen. Entonces, ¿yo qué me creo? Me creo este personaje de el gerente perfecto o el gerente dominador. No sé, puede haber diferentes tipos de gerentes, pero vamos a creer el gerente dominador. Entonces, este gerente dominador, bajo este pretexto del complejo de hacer que las cosas pasen y bajo la sombra del arquetipo del rey, va a ser el que controla, el que regula, el que autoriza, el que niega. Y está perfecto de pronto si este individuo, por ejemplo, es un auditor de estudios clínicos. Fantástico. No se nos va a ir ningún problema en el marco de una investigación clínica, todo va a ser perfecto, al final el estudio va a salir impecable y vamos a poderlo presentar a autoridades regulatorias y se va a publicar. Pero imagínate a este individuo siendo el gerente severo en todos los foros de su vida, en su casa, con su familia, con sus hijos, con su pareja, insoportable. O sea, no va a haber quien le aguante, porque entonces todo lo que hagan o digan en la casa o se hace como el gerente dice o no se hace, o está mal hecho. Ir corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Entonces se convierte en una neurosis esto. Fíjate que la ventaja de poder utilizar este personaje para su mundo profesional se convierte en una desventaja y en un riesgo además para el mundo externo si lo traspola a otras características de la vida. Entonces, ahí el arte está en poder ver esto, o que le hagan ver esto, y que le digan, oiga, usted ya se identificó con ese personaje, ya no es más, usted sueña, duerme, sueña, la gente sueña, me cuentan sus sueños, la gente sueña que es el gerente, que tiene viajes, que tiene que exponer esto en Suiza y se olvidó la computadora y tiene que hacerlo a capela y el estrés, o sea, perder el control. Mm. Entonces, eso es identificarse con el personaje. Identificar el personaje es poderlo ver. Es poder decir, uy, es cierto, ostras, y estoy haciendo daño. Y Mm. aquí viene un paso adicional, que de pronto me adelanto a la pregunta que me vas a hacer, y bueno, ¿y qué hacemos con eso? Pues el que hacemos con eso es ver cómo podemos nosotros conscientemente modificar lo que el inconsciente nos está metiendo. Entonces, por ejemplo, este gerente tiene que ser gerente en su trabajo porque pues es auditor de estudios clínicos, no puede relajarse. Pero en su casa, no te voy a decir transformar y no ser, simplemente actuar de una manera más compasiva y en compañía de su pareja, por ejemplo. Entonces, si yo, el gerente, llego a casa y veo que mi pareja
pues ha lavado las copas y las ha puesto encima de la mesa de madera, mojadas, en lugar de la gran reprimenda que las manchas, que la madera, que no sé qué, es, oye, disculpa, yo veo que estas cosas de pronto me mueven a mí emocionalmente porque yo preferiría cuidar el mueble, pero déjame saber tú qué piensas, cómo hacemos, porque finalmente es nuestro mueble. ¿No? O sea, llegar a un acuerdo de funcionabilidad. Y de pronto el acuerdo es, ok, ponlas donde tú quieras, pero pon encima una toallita para que no se manche el mueble. O nos importa un cacahuate el mueble, que tenga todas las manchas, hasta se ve simpático, tiene su historia de evolución de la pareja. Entonces, es ir soltando el complejo. Sublimar el personaje es ir soltando el complejo, es poder ver el complejo. Esta obsesión, el complejo es el orden, el control. Lo comentaba porque en mi pequeña experiencia y lo que observo en el entorno, el tema de la identificación suele ser que construyes la identidad de quien crees que eres en base a ese personaje. Entonces, Ujú. el hecho de ver el personaje y dejarlo ir puede producir como una especie de, no sé, muerte interna o puede ser doloroso, ¿no? O sea, creo que en ocasiones puede ser difícil. Para alguien experimentado, bien, pero ¿qué consejo darías para alguien que está empezando, que es la primera vez que lo escucha? A ver, lo que pasa es que yo no creo que sea bueno dejar ir al personaje, ¿eh? Porque los personajes están ahí por algo. Lo importante es verlos Ujú. y darles su lugar cuando son necesarios, que es muy diferente a anularlos. Porque si uno no tiene esta integración, que es como lo denominaba Jung, si tú no integras tus sombras, si tú no integras las cosas que estás identificando, tú entras en una neurosis y te quedas sin identidad, sin piso alguno. Imagínate este personaje que te acabo de dar del ejemplo del gerente, el gerente corregidor. Si anula al personaje del gerente corregidor, se va a quedar sin empleo. No va a poder vivir de lo que vivía antes, porque se le van a pasar, bueno, no pasa nada con ay, estos pacientes que no llenaron el consentimiento informado para el estudio clínico, no pasa nada, tranquilos, está bien. Entonces, es cómo yo lo integro, cómo yo me doy cuenta en qué momentos yo lo invoco. Volviendo al ejemplo que te di inicialmente de la corte de la mesa redonda del rey Arturo, es cuando el rey Arturo invoca al caballero negro, cuando están invadiendo el sur de Inglaterra. ¿No? Ah, los franceses se están metiendo. Pues, caballero negro, hágase cargo. Ya terminó, venga y se sienta. Ah, es que hay problemas los huesteros para los que les guste Game of Thrones. Nos mandaron dragones, ¿qué hacemos? Sir Lancelot, vaya y mate los dragones. Terminó, se sienta. Entonces es un poquito eso, no es un poquito eso, es integrar el personaje desde entender el complejo, ¿ya? Y poder ser uno quien decide en la noche qué disfraz se va a poner mañana. Entonces en la noche uno ve el armario con los disfraces y dice, ok, mañana me voy a vestir de juez. Y sales de juez, porque de pronto lo necesitas, ¿no? De pronto necesitas ser el juez. Porque, qué sé yo, vas a hacer una auditoría en un sitio, entonces tú te pones disfraz de juez, esto sí, esto no, esto está mal. Perfecto, pues llegas de la noche, te quitas el disfraz de juez y dices, mañana voy a ser la Madre Teresa de Calcuta. ¿Por qué? Porque tienes que ir, pues es Nochevieja o Nochebuena, perdón, y tienes que ir a repartir comida a los pobres. Entonces te pones disfraz de la Madre Teresa de Calcuta y te revistes de paciencia y vas, pero no eres todo el tiempo el juez, no eres todo el tiempo la Madre Teresa de Calcuta. Entonces no se trata de anular el personaje. Ahora tú puedes decir, no, pues que pueden haber personajes nefastos, pero habría que entender si tienen una cabida en algún momento, son necesarios. Porque, por ejemplo, si me van a asaltar, de pronto yo puedo invocar un personaje que sea el peleador, en la medida de que, pues obviamente no sea un asalto a mano armada, ¿no? De pronto yo puedo defenderme y salir adelante. ¿Y por qué? Porque creé el personaje del peleador. Y punto, me sirvió solamente para esos 10 segundos y salí corriendo.
Y el resto del tiempo el personaje debe estar guardado. Pero si soy el personaje peleador permanentemente, pues olvídate, ¿no? Típico, neurótico, amargado, que se pelea con todo el mundo, que es irrespetuoso ante toda la ley. Eso se convierte ya en un trastorno de personalidad, trastorno antisocial de la personalidad. ¿Me expliqué? Perfectamente, Galo. Entiendo entonces que la gran diferencia en el trato con los propios personajes es ser consciente o inconsciente. Es correcto, Si es eres correcto. inconsciente, Sí, sigue, por favor. no te decía, y la diferencia entre ser consciente e inconsciente es si me observo o no me observo, o si me ayudan a observarme o no observarme. Porque como decía nuestra gran maestra Marley Quenners, es que la única manera de ver el color de nuestros ojos es con un espejo. Si no hay espejo, no sabemos qué color tienen nuestros ojos. Mm. Entiendo entonces, Galo, por lo que dices, que es imposible vivir sin ningún personaje. En mi Sí. caso, por ejemplo, me gusta mucho escuchar a Krishnamurti. Me gusta Ujú. su mensaje desafiante. Y el otro día estaba reflexionando sobre cuando veía un vídeo suyo en YouTube y decía, si es que incluso él en este momento está teniendo el personaje de persona que transmite un mensaje, ¿no? Así que es imposible vivir sin ningún personaje. Imposible, imagínate, hablando de Krishnamurti, por ejemplo, y tú sabrás porque debes de haber leído su vida, a él le encantaba el golf, le apasionaba el golf. Ah, no sabía esto. No, no sabía eso, pues bueno, entérate, él apasionaba el golf y trataba siempre de mejorar su handicap. Y hay entrevistas al respecto, de hecho. Entonces imagínate, tú no lo ves, pues, o sea, ves a este hombre tan sabio, una persona que fue criada además por la Sociedad Teosófica Universal para ser el nuevo Mesías, el nuevo avatar. Y en su momento dijo, ¿saben qué? Conmigo no cuenten, yo me voy. Y se dedicó a dar charlas. Y tú no te puedes imaginar una persona tan elevada que se llegó a iluminar realmente, pues yendo a jugar su golf en un domingo. De pronto, no sé, con un gerente de banco, personajes. Y Galo, está claro que muchos de los personajes que tenemos son creados en la niñez, ¿no? Como, como comentabas. ¿Es posible que en la adultez también generemos nuevos personajes? Es una muy buena pregunta porque nosotros siempre estamos pensando que todo viene de la infancia. Y en buena medida sí. Creo que lo más importante es identificar cómo fueron los vínculos del individuo con sus padres o con sus cuidadores, porque el 90% de todo lo que actuamos, decimos y vivimos como adultos viene de ahí, viene de esa impregnación inicial, porque además es el momento en el que se va creando el ser. La conciencia es tener, o ser consciente, es tener la capacidad de identificar el mundo exterior y de ver cómo uno interactúa con ese mundo exterior, es el concepto de Jung. Entonces, cuando tú creas conciencia, te individualizas y es el primer paso para diferenciar al niño que es totalmente dependiente de la madre, del niño que empieza a independizarse de la madre. Entonces, cuando se crea esa independencia, es que empieza a haber un yo, porque el bebé no es yo, es un apéndice de mamá, Ujú. ¿ya? El momento en que el niño empieza a independizarse, empieza a crear su mundo, ya juega solo, fantasía solo, empieza a crearse su yo. Y ahí, en este devenir psicológico y neurológico, empieza a crearse la identidad. Entonces, no va a ser lo mismo un niño que tiene un hogar donde lo validan, donde lo contienen, donde le ayudan a estudiar, a entender el mundo, le explican el mundo, le tienen paciencia, juegan con el niño, les llevan al patio, a paseos, tiene contacto con otros niños, que un niño que pasa encerrado, ¿no? En una fábrica, en, qué sé yo, en algunos de estos países que explotan niños todavía, lamentablemente. No es lo mismo. Entonces el psiquismo del uno va a ser totalmente diferente al psiquismo del otro. Esto se ha visto inclusive en gemelos. Entonces sí, la mayor parte de los complejos empiezan a formarse en la infancia, pero tú puedes crear un complejo ayer, hoy. ¿Qué tal que tú llegues a tu casa tranquilo, feliz y tatás, abres la puerta y encuentras a tu pareja con tu mejor amigo en la cama? ¿M? Y ese instante
ese instante se quiebra algo en tu psiquismo y si no transformas ese trauma en un aprendizaje y se queda como trauma, tu mecanismo de defensa, ya que no lo pudiste integrar, va a ser crear un complejo y ese complejo te va a llevar a crear el personaje. Entonces, de pronto de ahí en adelante tú creas el personaje de el no confío en nadie. Puedo ser mi hermano, mi sangre, mi mejor amigo, mi mamá, no confío en nadie. Es un personaje que tú has creado por este complejo de inseguridad. ¿Ok? Tal cual, tal Entonces, cual. todo momento. Mm. Galo, hay algo que me fascinó del máster de Marley y que también se habla mucho, ¿no? Es ese arquetipo del niño interior que vive en nosotros siendo adultos. ¿Cómo de importante es ver y reconocer este arquetipo? Mira, es extremadamente importante porque el 99% de nosotros no tuvo este hogar que yo mencioné hace un instante. Este hogar donde los padres estuvieron, para empezar, los dos padres, para continuar que ambos tenían emociones y manejos de las emociones buenos, saludables, que nos validaban, que nos contenían, que nos sabían poner límites, pero desde el amor, que podían expresar las emociones y nos dejaban expresar las emociones, que nos enseñaban que las emociones hay que expresarlas, pero hay que saber canalizarlas para no lastimar a otros y lastimar a nosotros mismos, que sabían pedir disculpas cuando se equivocaban y que tenían comunicación entre ellos y con nosotros. Levante la mano el que tuvo eso. Es prácticamente imposible que haya sido así. Hay muy pocas personas que lo han logrado. A eso súmale que haya habido además validación y contención en el círculo del niño. Que a veces eso pasa en el hogar, pero resulta que las tías, los primos son matoneadores. O en el colegio se burlan porque entonces resulta que yo soy gordito, todo el mundo se burla de mí. Hay un montón de elementos que hacen que se creen estos traumas internos. Y claro, el niño no tiene capacidad para poder procesar el trauma. El niño prioriza el vínculo ante todo. Si yo puedo tener un papá y una mamá maltratadora, pero como el niño prioriza el vínculo porque no tengo capacidad como niño para mantenerme, para alimentarme, para tener techo y abrigo, pues yo bajo la cabeza y que papá me pegue. Eso ya no pasa, gracias a Dios, pero en la época que yo crecí sí pasaba. Y entonces, si yo priorizo el vínculo, no aprendo a desapegarme, que también es un proceso fundamental en la vida, porque desapegarse representa cerrar páginas, cerrar capítulos, empezar nuevas vidas. Entonces, si yo he priorizado el vínculo toda la vida y no aprendí a desapegarme, el adulto de ese niño, ¿qué va a hacer? Va a ser un individuo con un apego ansioso. No, no me dejes, no, no me dejes, no, no te vayas. Maltrátame, pero no te vayas. Y si me dejas, me voy a quedar colgado con esta resaca emocional que en Colombia le llaman la tusa, un nombre muy, 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 muy divertido, por años, porque no aprendí a pasar página, porque no aprendí a desvincularme, a desapegarme. La mente del niño va entre la vinculación y la desvinculación. Entonces, si es que tú vives eso en tu infancia y te quedas con eso en tu infancia, pues obviamente la única manera de poder sanar es poder ir a ver ese niño, poder ir a visitar a ese niño y como se dice en terapia moderna, reparentalizar. Mira el concepto del parenting, ser papá y mamá, ¿no? Tú no tuviste el papá y la mamá que hicieron todo eso que debían haber hecho por ti, pues te toca a ti ahora como adulto hacerte cargo de tu niño. Y esto ya suena medio mágico, y de alguna manera lo es porque ya es lo transpersonal, es pensar, meditar, invocar a la imagen del niño y hacerle sentir confianza, hacerle sentir seguridad, darle lo que le faltó, consentirlo, amarlo, cuidarlo, o también educarlo, porque a veces tenemos niños que son muy malcriados, ¿no? Mm, Y nadie les puso un tente en pie. Entonces ahora como adulto me toca decirle, a ver, hijo, mi niño, ¿no? A ver, mi niño, esto es así, vamos a hacerlo así, hay que respetar a los demás. Entonces es vital. Es vital el poder entender, identificar al niño interior. Es un contacto interno, se hace
básicamente hay que conseguir una fotografía de la infancia de uno, conectar con el niño, pensar en el niño todo el día y en la noche imaginarse que estás hablando con el niño. Y de ese juego, poco a poco, puede ir saliendo una relación que no es en realidad imaginaria, es más bien consciente inconsciente, porque el niño eres tú, pues, está en ti, es una parte de ti, es una parte de tu evolución emocional. No, es que yo no me acuerdo nada de mi infancia. Ah, por algo será. No quieres regresar a ver eso. Entonces, poco a poco empezar a construir eso. Y claro, de la mano de un terapeuta transpersonal que estamos formados, como tú lo sabes, precisamente para trabajar con el niño interior, esa es la manera. Y ahí poco a poco vamos reparentalizando ese niño, identificando qué grabaciones, qué momentos dolorosos tuvo, identificando y devolviendo esos rasgos de comportamiento, esas neurosis, que a la larga, como te digo, son los complejos. Y por supuesto, identificando y viendo a los personajes y sanándolos para poderlos integrar y moverlos a voluntad. La verdad es que es increíble cuando haces ese clic y ves por primera vez a ese niño que vive en el corazón, como hacéis en el curso. Es impresionante como personas que son témpanos de hielo se derrumban y se ponen a llorar, ¿no? Es algo que es muy emotivo y siento que hay un clic después de esto, ¿no? Tu vida cambia por completo, porque nosotros queremos ser adultos rápidamente, ya sea porque tuvimos una infancia muy dolorosa y queremos salir de eso y queremos ser ya adultos, o porque nos forzaron a ser adultos porque papá se murió, nosotros teníamos 12 años y vino el tío, te toca a ti hacerte cargo, eres el hombre de la casa. No, no soy el hombre de la casa, soy un niño, déjame vivir. Pues te tocas, te jodiste, perdón por las frases. O porque simple y llanamente ya, queremos ligar y queremos tener la vida y las experiencias del adulto, del adolescente, nos identificamos con personajes de películas y nos olvidamos del niño y nos olvidamos del resto de la vida del niño. Y empezamos a ser adultos, entre comillas, viviendo esos personajes que nos hemos creado, totalmente desconectados de nuestro mundo interior. Y es por eso tan importante el contacto con el niño. ¿Por qué creen que yo tengo aquí alrededor mío estos tebeos, como los dicen en España, los cartoons en Estados Unidos, los dibujos animados en partes de Iberoamérica? Porque esto me conecta con mi niño interior. Y me acuerdo de dónde vengo. Mm, Y que todo ese montón de palabras que tú dijiste cuando leíste mi presentación, mi hoja de vida resumida, no soy yo. Yo sigo siendo un niño que está jugando, que está aprendiendo, que está explorando. El niño que cierra toda la boca, el que huele, el que ve un amanecer y ¡guau! Va por primera vez al mar y ¡guau! Eso realmente es la vida. Y eso no lo entendemos de adultos, lo olvidamos, empezamos a dedicarnos a todo menos a disfrutarnos la vida. Y nos llenamos de problemas que en realidad son creaciones de la mente porque nos vamos a morir. ¿Ah? Hagas lo que hagas, te apellides Borbón o te apellides Botero, te vas a morir. tal No cual. te vas a llevar nada. Yo de estas bellezas que además son originales y que me costaron un riñón, no me vas a llevar nada. Entonces, la vida es esos pequeños momentos y para poder vivir la vida desde esos pequeños momentos, ¿qué crees que necesitas? Verlo desde los ojos del niño interior. Tal cual. Creo que eso es, mi querido. Mm. Y tengo dos preguntas más, no sé si tenemos tiempo. Por favor, sí, sí, adelante. Una, Galo, sería, entiendo con todo lo que has compartido aquí que desde este punto de conciencia y observarnos, desde ahí podemos usar los personajes a nuestro favor. Y desde ese usar los personajes a nuestro favor, puede ser que no le demos tanta importancia a las cosas que al personaje le suceden y que si somos inconscientes podemos sufrir mucho porque sentimos que al personaje le pasan cosas, ¿me explico? Aquí viene la gran ironía. Al personaje no le pasa nada, te pasa a ti. Ujú. Esto es más o menos como que tú te pones
el disfraz de Darth Vader. Todo el mundo creo que conoce a Darth Vader, ¿no? Este personaje de la Guerra de las Galaxias. Entonces tú te pones el disfraz de Darth Vader, eres el actor. De hecho, la historia es así. El que interpretó a Darth Vader y que hizo un papel espectacular, eh, pasó a la ignominia absoluta, porque no le pusieron su voz, pusieron la voz de James Earl Jones. Y todo el mundo piensa y asocia a Darth Vader con esta voz grave del actor afroamericano James Earl Jones. Y no sabe quién fue el actor que hizo el papel de Darth Vader. Entonces resulta que al disfraz de Darth Vader y a la imagen de Darth Vader, a la persona de Darth Vader no le pasa nada. Pero el que está destrozado emocionalmente, el que se pelea inclusive con George Lucas, y el que muere en la pobreza, fue el actor que estaba dentro. Entonces, en esta analogía, el que realmente sufre los impactos, los impases de lo que haga o lo que no haga el personaje, es tu self, tu yo mismo. Y eso se queda ahí y se va convirtiendo irónicamente en otro trauma si no se integra, si no se hace un proceso de aprendizaje. Y ese otro trauma va a generar un complejo y ese complejo va a crear otro personaje. Y es interesante, como de hecho el actor de Darth Vader, eh, me parece que es de apellido Powell, qué horror, ya ni siquiera me acuerdo del nombre, imagínate qué fuerte para el pobre hombre. Eh, de ahí a partir de esto se anuló como actor, se anuló como vida, ni siquiera lo recibían en las convenciones de Star Wars, porque como estaba peleado con George Lucas, porque supuestamente él había filtrado el desenlace del Imperio Contraataca y se pelearon de muerte. Y se anuló. Creó el personaje de la víctima y se quedó ahí. Es impresionante cómo nos dejamos llevar por ellos Mm, y cómo eso nos puede llevar a vivir en un estado de sufrimiento terrible. mm. Por eso siento que con todo lo que has dicho, cuando identificas ese personaje, siento que vas a sufrir mucho menos. Sí, es un alivio entenderlo, verlo, sobre todo el poder tener control, porque no solamente es que uno sufre menos, sino que uno hace sufrir menos a los demás. Porque los personajes finalmente se manifiestan mucho con estos rasgos de comportamiento neuróticos. Ujú. Entonces uno ya, el ejemplo que te di al principio, el gerente controlador, ¿no? Entonces yo controlo en mi casa y mi pareja me dice, pero es que yo me siento regañada por ti. Qué fuerte, ¿no? Entonces si logro identificarlo, si logro intervenirlo, la cosa cambia. Exactamente. Conciencia e inconsciencia, está claro. Y por cerrar, Galo, por no robarte mucho más tiempo, ¿qué hay de los personajes de tu linaje energético, de tu árbol familiar? Porque ayer estuve con una persona muy allegada a mí y es una persona que tiene una adicción tremenda a fumar, tremenda, y no puede dejarlo aunque quiere. Y él me comentaba que en su linaje, su padre, el padre de su padre, usó la palabra, ellos eran grandes fumadores. Y es impresionante cómo ese personaje, ¿no? Del padre y el abuelo, que eran grandes fumadores, hace que quizá de manera inconsciente no puedas dejar de fumar, ¿no? ¿Qué hay de esto? Mira, Jung decía, y en este mismo libro de 1912 que te he dicho, el de transformaciones y símbolos de la libido, él ahí menciona sobre el inconsciente colectivo. Y él dice que el inconsciente colectivo es este gran repositorio donde se guardan todas las experiencias de la humanidad. Y que de hecho nosotros replicamos esas experiencias, ya sea en nuestro comportamiento, perdón, o las vemos en nuestros sueños o en los mitos y leyendas que hemos creado. Así como los individuos nacemos con ciertos órganos que ya no sirven, pero que eran útiles hace, no sé, 20.000 años, como los últimos molares, como el apéndice, que se llevó el dedo chiquito del pie, que dicen que poco a poco va a ir desapareciendo. Nosotros todavía tenemos reminiscencias de nuestros ancestros en nuestra mente, en nuestro cerebro y nuestra mente. Y aquí la diferencia entre el cerebro y la mente, ¿no? El cerebro como órgano, la mente como lo que está más allá, el pensamiento humano, que para Jung era este repositorio llamado inconsciente colectivo. Y en este inconsciente colectivo está la información no solamente tuya, sino la de tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, grandes abuelos. Y al final todos somos uno. Pero resulta que en la familia efectivamente se identifican estos linajes y estas lealtades que se explican viendo
y analizando bien lo que nosotros llamamos el genograma. Es una especie como de árbol genealógico donde podemos ver las personalidades, los momentos cumbres y las características de la persona que fue nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, nuestro tatarabuelo. Y ahí podemos identificar en este ejercicio, que por supuesto desde lo transpersonal lo hacemos, y ya lo aprenderás en su momento, eh, esto, por ejemplo, fechas que se repiten, pacientes que resulta que su abuelo murió en un accidente aviatorio en mayo. Su padre tuvo un accidente de aviación y casi se muere en mayo. Y él, este mayo, casi se muere también estando en un aeropuerto. Yo dice, pero ¿cómo de... Y pues peor conductas, ¿no? Peor conductas. Entonces sí, el fumador, el robo, la traición. No, es que los abuelos se traicionaron por acá, hubo un atraco acá, un asesinato en la familia. Entonces, poder identificar estos contextos transgeneracionales también es muy, muy importante. Entonces, aquí la cosa se complica terriblemente y podrá ser motivo de otro en vivo, porque si hemos hablado de, de nuestra psique, de nuestro inconsciente personal, de nuestro consciente personal que conecta con el inconsciente colectivo y con el ser, aquí hay que sumarle otra capa que es todo esto, pero para arriba. La generación de arriba y de esa la de arriba y de esa la de arriba y de esa la de arriba, o mejor dicho, la de atrás, ¿no? Pero digamos que en capas hasta el punto de la pirámide donde todos venimos. Dicen que nosotros venimos de 4.500 personas, más o menos. Esos son nuestros ancestros. Entonces hay 4.500 historias que vienen y se impregnan acá. Y es interesante ver eso que de pronto nosotros estamos actuando ni siquiera como vivimos en nuestro hogar, sino como nuestros abuelos vivieron en el de ellos, lo cual es bastante más complejo, ¿no? Mm. Eso es lo transpersonal. Es impresionante todo esto porque te das cuenta, ¿no? De todo el contenido que hay ahí adentro y que si no pones un poquito de luz, ¿qué hacemos entonces? Vivimos como caracoles, Claro. sin ser conscientes, solamente moviéndonos, Mm, comiendo, moviéndonos, comiendo, moviéndonos. así es. Pues Galo, nos hemos pasado un pelín de tiempo, No te preocupes, pero Juanjo. se me ha pasado volando. Tenía muchas más preguntas, pero bueno, ha fluido así como tenía que ser. Espero haber podido ser un buen puente entre tu sabiduría y las personas que lo escuchen. Quiero agradecerte profundamente por tu tiempo, sobre todo por ser sábado. Y nada, Galo, ha sido un tremendo placer compartir este ratito contigo. Muchísimas gracias. Un gusto enorme. Gracias y saludos a todos. Un abrazo.